Así que bien, vamos a ir a la palabra del Señor en el día de hoy. Estamos en el tema de Hechos de los Apóstoles. Hoy día vamos a concluir, no la serie, no piense eso, ¿verdad? Pero vamos a concluir probablemente este capítulo, ¿verdad? Este versículo 3, capítulo 3, y este mensaje de confrontación que tiene Pedro hacia la multitud que lo escuchaba. Usted se recuerda ya el contexto, ¿verdad? Se recuerda el cojo que recibe la sanidad, todo eso no lo vamos a repetir, pero ahí, luego que sucede este acto, ¿verdad? Y teniendo ahí de testigo a ese hombre que había recibido el milagro, Pedro aprovecha en el pórtico de Salomón, que era una parte ahí del lugar donde ellos estaban, para aprovechar ¿de qué cosa? ¿De vender sus productos? No, 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 aprovechó de predicar, ¿verdad? Entonces, a través de esta enseñanza estamos aprendiendo cómo es la correcta forma en que nosotros debemos predicarle a las personas. Entonces, eso es muy interesante porque nos ayuda, nos da una pauta para que cuando usted le hable a alguien, consideremos lo que el apóstol Pedro hizo, porque en cierta forma va trazando los principios de la iglesia cristiana, algo que hemos perdido con el paso del tiempo. Han pasado más de 2000 años y esto se ha ido perdiendo, ¿verdad? Han ido metiéndose falsas doctrinas, falsas cosas que uno por ahí escuchó, ¿verdad? Y no se trata de eso, ¿verdad? Entonces se trata de predicar la palabra del Señor de manera correcta y que sea el Espíritu Santo quien convenza de pecado a las personas, ¿verdad? Usted no se sobreesfuerce en tratar de ponerle una música triste o ponerle palabras así como melancólicas para tratar de que la persona se quebrante. Porque fíjese que una persona llore no es un símbolo tampoco de que esa persona ya sea salva, ¿verdad? La persona podría incluso hasta reír a carcajadas y eso está demostrando que ha entendido la salvación, ¿verdad? Lo cual trae alegría también a su corazón. Así que no hay una forma, ¿verdad? Cada uno lo recibe de la manera en que Dios lo lleve. Algunos arrodillados, ¿verdad? Otros saltando, dando gracias a Dios, otros tal vez reflexivos, pero la forma en que cada persona recibe a Cristo en su corazón y lo comprende, eso ya es algo que le pertenece a Dios y también tiene que ver con la personalidad también de cada persona. Así que Dios no lo va a usted a hacer algo que usted no quiera hacer. ¿O sí? No, ¿verdad? No, yo no les puedo decir todos saltando, todos aplaudiendo, todos un grito. No, porque eso es algo que es muy personal, ¿ok? Pero no nos vamos a ir para ese lado. Entonces, un mensaje que confronta, parte número 3. Entonces, en la primera parte de este hermoso sermón dado por el apóstol Pedro, que nos enseña cómo es que debemos nosotros comprender y presentar este mensaje de salvación. Y ahí el apóstol lo primero que hace es exaltar a Jesús, la exaltación de Jesús, ¿verdad? El reconocimiento de toda la escritura, todo este reconocimiento que la escritura hace hacia Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque Jesús es Dios. Esto es muy importante porque muchas sectas metidas dentro del cristianismo aún no le dan ese lugar, ¿verdad? Porque son sectas, no le dan ese lugar a Jesús, ¿verdad? Eso es un plan satánico, eso es una doctrina anticristo, ¿verdad? No darle el lugar a Jesús como Dios es una doctrina anticristo, ¿verdad? Y los testigos de Jehová enseñan, ¿verdad? Por ejemplo, que Jesús no es Dios, sino que es un ser privilegiado, ¿verdad? Con mucha sabiduría, pero que no pasa más allá de eso. Entonces es importante que nosotros podamos aprender de este mensaje, el reconocimiento de toda la escritura de que Jesús es Dios. También Pedro habla acerca del pecado, ¿verdad? Y en relación al rechazo que tuvo esta gente que estaba escuchándole ahí en el pórtico, en relación al mensaje de salvación, ¿verdad? Del corazón que Jesús había traído, lo rechazaron, ¿verdad? Entonces los hace en evidencia de que había pecado. También les hace entender la condición que tenemos todos delante de Dios. ¿Cuál es la condición que tenemos todos? Que somos pecadores, ¿verdad? Y que necesitamos ser redimidos. Necesitas ser redimido. Cuando le prediques a alguien, antes de preocuparte de ayudarlo en su situación puntual, tú tienes que estar muy claro que esa persona necesita salvación, ¿verdad? Necesita salvación. Y me recuerdo un ejemplo bien doméstico y medio burdo incluso, pero cuando mi esposa
tuvo a alguno de nuestros hijos, ¿verdad? Que los esposos somos un poco exagerados. Entonces yo iba a la clínica, ¿verdad? Le pegué a 4 guardias, a 5 matronas, ¿verdad? Porque yo quería que la atendieran rápido. Y también me agarré con la de la recepción, ¿verdad? De la clínica, porque yo quería que la atendieran y me decía, pero primero tenemos que ingresar los datos, ¿verdad? Su nombre completo, ¿verdad? Y ya era mucho, ¿verdad? Yo quería que mi esposa pudiera ser atendida, ¿verdad? Entonces, hay un orden, ¿verdad? Ella me decía, es que es súper importante que ingresemos los datos. Ella va a estar bien y uno que es exagerado, ¿verdad? Entonces se preocupaba, pero ella me decía, es importante porque una vez que nace el bebé, todos estos datos van a ir con el bebé en su brazalete, ¿verdad? Y todo un protocolo, bla, 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 pero yo quería que ya la atendieran. Entonces, a veces nosotros nos enfocamos en el resultado, las bendiciones, las cosas que Dios te puede dar, pero se nos olvida que hay requisitos, ¿verdad? Para entrar al reino de los cielos. Y ese requisito está basado justamente en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Ya la ley estaba escrita, el propósito de Dios estaba establecido, sin embargo, para que nosotros pudiésemos alcanzar esa salvación, necesitábamos, ¿qué cosa? Los méritos de Jesús, la redención. Entonces es importante mostrarle a la persona que se le evangeliza, al pecador, una palabra ofensiva, ¿no? Que a la gente le va a ofender, que tú eres un pecador. Porque es como decirle, tú eres un ladrón, eres un mentiroso, ¿verdad? Te ofende, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo le digo a usted, usted es una mentirosa y un mentiroso. Usted se ofende probablemente, algo le va a pasar, ¿verdad? En el corazón. Pero lo cierto es que sí somos mentirosos, ¿verdad? Sin duda que sí. Porque a veces mentimos, ¿verdad? Voy a apagar esto que me está sonando ahí. A veces mentimos, ¿verdad? ¿Y cómo le fue? ¿Y cómo está? ¿Y comió? Sí, almorzó, sí, almorcé. Por no molestar, ¿verdad? Una mentira piadosa. Entonces usted es un mentiroso, pero nos ofende, ¿verdad? A veces robamos, a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Evitamos el impuesto, evitamos esto, ya estamos diciendo, entonces las cosas como son. Pero cuando le dices a una persona que estás evangelizando que es un pecador, obviamente eso lo ofende. Pero es importante que esa persona comprenda que necesita ser perdonado. Porque si no vas a estar en una eterna discusión con aquella persona que probablemente a lo mejor te sucedió a ti, porque las personas se sienten muy buenas. Pero si yo ayudo a tanta gente, ¿verdad? Estoy inscrito en los bomberos de acá, ayudo a los niños huérfanos de allá, no sé dónde, doy adopción de animalitos, ¿verdad? Hago esto otro, que está muy bien, pero la persona puede sentirse muy buena y bondadoso en relación a la sociedad. Pero la pregunta acá importante es, ¿qué pasa con tu relación con Dios? ¿En qué lugar está Dios en tu vida? ¿Es realmente Dios el primero en tu vida? El primero. Ni siquiera estamos hablando de creer, estamos hablando de que sea y que ocupe el primer lugar de tu vida. Entonces, eso lo va a llevar a una persona a reflexionar, ¿verdad? Con la misma cara que ustedes tienen ahora, así como pensando, a lo mejor se están preguntando por ustedes mismos, pero nos hace pensar, nos hace reflexionar, ¿verdad? Entonces es importante que en este mensaje evangelístico, este mensaje que confronta, podamos hacer entender a la gente que necesitan ser perdonados, ¿verdad? Por la ofensa que hemos hecho al Señor, ¿verdad? Necesitamos ser redimidos, ¿verdad? También el apóstol hablaba en esta primera parte de su mensaje de la esperanza que existe por medio de Jesús. Siempre hay esperanza y misericordia, pero ¿sabe qué, hermanos? Un día esa esperanza se va a acabar, ¿verdad? La misericordia del Señor siempre va a estar por toda la eternidad, pero la esperanza que tiene el ser humano de recibir ese perdón y esa salvación, un día se acabará. Y ese día está hoy día más cerca que nunca. Es importante, ¿no? Yo recordaba los supermercados en medio de la pandemia, cómo la gente se abalanzaba, ¿se recuerda? Cómo iban los supermercados. Y yo mismo fui al supermercado, ¿verdad? Este es mi aceite, no, este es mi arroz, ¿verdad? Deme mi arroz, ¿verdad? Y la gente estaba pero desesperada. No sé si alguna vez usted fue a la parte donde estaban los ciertos alimentos, las leches, y no había nada, ¿verdad? Y usted decía, pero ¿cómo es posible? La gente se lo llevó todo, se preocupó de abastecerse, ¿verdad? Estaban desesperados.
pero no existe esa desesperación por tener lo más importante, que es tu salvación, ¿verdad? Entonces es porque no hemos comprendido. El que va al supermercado a buscar eso en medio de la pandemia es porque entendió que probablemente la cosa se venía mal, ¿verdad? Y iban a haber consecuencias y tenía que asegurarse y partió, ¿verdad? Aunque tuviese que salir de casa, salió con mascarilla y hizo todo lo que pudo. Estamos hablando de las primeras etapas de esa pandemia. Después ya uno salía todo bien, ¿verdad? Pero si llevamos ese ejemplo que es muy doméstico y lo llevamos a la necesidad espiritual que tiene el hombre, bueno, ahí quedamos pensando, ¿verdad? Entonces es importante. Hay esperanza en Jesús, pero esa esperanza muy pronto, ¿verdad? Muy pronto ya no va a estar. Por eso es importante que evangelices, pero que lo hagas bien. Amén. Ahora, en la segunda parte, que fue la semana pasada, aprendimos dentro de este mensaje de confrontación dado por el apóstol Pedro, y se encargó él también de resaltar otros puntos en esta predicación evangelística, que era la relación de Jesús como Hijo de Dios, ¿verdad? Como el Jesús, que todo debemos hacerlo en el nombre de Jesús, aprendíamos la semana pasada. Habló también el apóstol acerca de el santo y justo a cambio de un homicida, ¿verdad? Los confronta. Recuerden que para ellos eso era bien fuerte, porque días anteriores habían elegido a un homicida llamado Barrabás en el lugar de Jesús. Entonces los está en cierta forma responsabilizando, culpando de esa masacre, porque fue una masacre, ¿no? Fue terrible. Luego les dice que ese hombre por el cual ellos habían rechazado era el autor de la vida. Les dice, él es el autor de la vida y ustedes lo asesinaron. Él es el Cristo. También se los lleva por esa parte, porque el autor de la vida entendemos que es Dios, ¿verdad? Y el Cristo es el ungido, el Mesías esperado, que lo habían ellos asesinado. Imagínate que viene a tu casa una visita ilustre, alguien que tú esperas, has hecho toda tu vida, a lo mejor has estado esperando ese momento que venga esa visita a tu casa, ¿verdad? No sé, ¿quién quiere usted, verdad? Chayanne. No sé en qué estará pensando usted, ¿verdad? Yo estaba pensando a lo mejor en el pastor Chuy. Pero viene esta visita ilustre a su casa y resulta que cuando llega a su casa, usted no lo desprecia, no lo reconoce, lo insulta, lo golpea tanto que lo asesina, lo mata, lo echa fuera, lo desprecia, y usted sigue su vida. Y después se da cuenta que era la persona que usted tanto había esperado, pero por su falta de discernimiento no lo logró entender. Ese ejemplo le puede ayudar un poco a entender cómo se sentían estos que estaban aquí frente a Pedro, escuchando el mensaje, ¿verdad? De que el Cristo que tanto esperaban, el Mesías, había sido asesinado por sus propias manos, por su propia decisión. De hecho, tuvieron la oportunidad de librarlo, pero prefirieron al asesino llamado Barrabás. ¿Se entiende, no? Entonces, todo esto llevó a esas personas que estaban escuchando a un corazón contrito, ¿verdad? Lo peor, ¿verdad? Tal vez deseaban que la tierra se los tragase en ese momento por lo que estaban ellos experimentando al darse cuenta de lo que estaban haciendo. En Chile diríamos, les cayó la teja, ¿verdad? Los hizo entender. Entonces aquí Pedro aprovecha este discurso. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 3, versículo 11, para que continuemos con esto. Hechos 3, 11 dice, y teniendo asido a Pedro, está hablando acá del cojo, ¿verdad? A Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida,
y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo, su ungido, había de padecer. Eso es todo el resumen de la lectura anterior. Vámonos a la de hoy, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor nuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Fin. Se lo leo entero porque quiero que entendamos el contexto, ¿no? Ahora, el mensaje de Pedro es claro, ¿verdad? Es muy claro. No va con arreglos. Probablemente siguen aflorando algunos aspectos de la rudeza de Pedro en este mensaje, ¿verdad? Que aquí tiene una muy buena traducción, pero probablemente fue mucho más confrontacional de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Directo al hueso, ¿verdad? Ni una compasión probablemente en el sentido de que muchas veces nosotros queremos tratar de llegar al punto de confrontación, ¿verdad?, de la persona con el pecado, pero tratamos como de llevarlo, ¿verdad? Esperamos que ya se coma el pedacito de torta que le estamos dando ahí mientras le predicamos, y tratamos de poco a poco, ¿verdad? Y decimos, bueno, toda la humanidad ha sido mala, tú sabes cómo están las cosas, ¿verdad? Y tratamos como de llevarlo como en la generalidad, ¿verdad?, de su conciencia, para luego hablarles del Señor. Pero también puede existir un mal resultado en relación a eso, ¿verdad? Porque el Señor está interesado en ese momento en esa persona. Entonces es importante que todo el mensaje se centre en Cristo, pero esté relacionado directamente a la necesidad que tiene esa persona del Señor, ¿o no? Probablemente si tú recibiste al Señor en una campaña evangelística o en algo más masivo, tú entendiste que el mensaje era para ti, ¿verdad? No era para toda la gente. Y uno, cuando pasa a recibir a Cristo, si lo hiciste de esa forma, uno está ahí con el Señor y uno llora, ¿verdad? Se quebranta y uno está ahí con el Señor, ¿verdad? Yo no estoy llorando con los demás, ¿verdad? A lo más présteme un poco de algo para sonarme, no sé. Pero yo estoy ahí recibiendo al Señor de mi vida y reconociéndolo, ¿verdad? Es algo completamente personal. Por eso el mensaje es personal. La salvación es personal. Que hay promesas para tu familia, amén, eso es así. Pero la salvación y la vida cristiana es personal. Entonces el mensaje de Pedro es claro. Es un directo mensaje al arrepentimiento que llevará a estos potenciales nuevos creyentes a un cambio radical, ¿verdad?, en sus vidas. Había un canto en los tiempos, en los años 90, por ahí, que decía: Señor, hazme un radical, ¿verdad? Y la gente lo cantaba, pero ni siquiera sabíamos lo que era radical. Pero sonaba bonito, ¿verdad? Entonces, radical significa alguien que hace algo, ¿verdad?, y cambia de manera, usted lo entiende hoy día, radical, ¿verdad? Hoy día era con este pensamiento, y ahora que he tenido este cambio radical, pienso tal vez completamente distinto. Y no tengo problema, porque he sido convencido, ¿verdad? Y usted va a decir: estaba tan equivocado, pero
Eureka, ¿verdad? He encontrado la fórmula, dijo Alquímedes, ¿no? He encontrado la fórmula que tanto buscaba, ¿verdad? Eureka. Nosotros decimos eurisco, he encontrado la razón de nuestra existencia, Jesús, el Señor. Entonces, este mensaje es claro y es directo al arrepentimiento para llevar a todos esos creyentes a un cambio radical en sus vidas, y ahora sí que ellos puedan comprender lo que significa la adoración del santo, santo, santo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios. Porque ellos estaban en un contexto de que iban a adorar, recuerden. Ellos iban al templo, ahí el Señor les predica, o sea, Pedro, ¿verdad? Y los confronta y les dice, oye, mira, has venido nuevamente a perder tu tiempo, porque mataste al Mesías, ¿verdad? Entonces, reflexiona, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Ellos ahora comprendiendo lo que es ser realmente un hijo de Dios. Recuerde que el Espíritu Santo ahí ya estaba. Entonces el Espíritu Santo estaba ya haciendo un convencimiento en el corazón de esos hombres de su pecado. Cuando tú vas a predicarle a alguien, tú no vas solo. Dijo el Señor que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Y ese estar con nosotros significa que cuando tú abres tu boca y le predicas a otro, el Espíritu Santo llena ese momento, ese lugar, ¿verdad? Y comienza la persona a experimentar y dice, oye, no sé qué me está pasando, siento como algo, no sé cómo, y tú te ríes por dentro, ¿verdad? Porque tú sabes que es el Señor bueno, ¿verdad? Y bondadoso que está quebrantando en el corazón de las personas. Y incluso te vas a sorprender porque palabras el Señor pondrá en tu boca, pero palabras que tú estudiaste, por supuesto, ¿verdad? Tienes que para eso leer la Biblia, ¿verdad? Prepararte, y el Señor te va a recordar su palabra para que tú la digas ahí, ¿verdad? Y la gracia del Señor va a estar sobre tu vida y vas a poder proclamar salvación sobre esa vida. Es tan hermoso y tan importante esta misión que nosotros tenemos de poder proclamar la salvación de Cristo en la vida de las personas, que tú puedes ser testigo, ¿verdad?, de ese momento glorioso. Yo no sé quién te habló a ti del Señor, no sé quién te habrá compartido, pero ese día que alguien abrió y decidió ser valiente para abrir su boca y contarte de las buenas noticias del Señor, ese día tú creíste y llegó la salvación a tu vida que te va a llevar el resto de la eternidad, es raro esto, el resto de la eternidad, en salvación con el Señor. Qué maravilloso, ¿no? Es un momento, pero único. Es el momento más importante que una persona puede vivir en su vida. Esto puede ser al inicio, cuando en su juventud, o algunos en el último suspiro, ¿verdad? Una tremenda derrota para Satanás y una tremenda victoria nuevamente en la cruz. Aún es la cruz vigente, ¿verdad? Siendo victoriosa, ¿verdad?, en el momento que un pecador se arrepiente. Por eso es importante, hermano, nuestra obra evangelística. ¿Te gustaría llevar gente al reino de los cielos? ¿Sí? Bueno, no es que tú los lleves, pero tú puedes enseñarle la llave de cómo entrar al reino de los cielos. Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? Él tiene invitaciones, ¿verdad?, para que tú las lleves, pero hay que hacerlo correctamente, ¿verdad? Usted a lo mejor ha sido alcanzado alguna vez en un semáforo por promotores, promotoras que te entregan unas cositas que son como vaya con su familia a unas termas que hay por acá, ¿verdad? Con unos toboganes y, ¿verdad? No sé cómo se llama. Y vaya con su familia y va a tener un día espectacular y es un regalo, ¿verdad? Pero lo que finalmente quieren hacer es venderte algo, ¿verdad? Y tú llegas allá y tienes que escuchar una charla y no hay nada, finalmente. Publicidad engañosa, ¿verdad? Y te enojas. No hagas publicidad engañosa en relación al Señor, ¿verdad? Preocúpate de compartir el verdadero mensaje del Señor. Es muy importante. Tomemos esta enseñanza de Pedro como ello, ¿verdad? La forma en que hoy presentamos el Evangelio es casi como una demo, ¿verdad? Como esto, como una demo. ¿Sabes lo que es una demo? Una demostración. Yo a mis clientes en mi trabajo les digo, mira, pruébalo. Te instalamos todo esto, pruébalo. 30 días. Si te gusta, lo contratas, lo tienes. Ah, perfecto. Una demo, ¿verdad? Muchas veces estamos presentando el Evangelio del Señor, esto que cambia la eternidad de una persona, como una demo, ¿verdad? Pruebe a Jesús y si le gusta, quédeselo, ¿verdad?
para que te soluciones tus problemas cuando lo necesites, ¿verdad? Si no, bueno, ya deséchelo, ¿verdad? Pero prueba a Jesús, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con esas palabras porque son peligrosas. La gente puede estar entendiendo algo que no se entiende, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor usted lo puede haber dicho con una buena intención, ¿verdad? Prueba a mi Señor porque usted está seguro de que el Señor es real. Pero cuidado, ¿verdad? Cuidado con eso. Recuerde, Él es Dios. Y usted tiene que presentarlo en la condición y en el lugar que Él está. Él es Dios, ¿verdad? Entonces, no solo un falso evangelio, sino esto, presentar al Señor como una demo, no es solamente un falso evangelio, sino que también es una tremenda falta de respeto al único y gran soberano creador de todo. No, cuidado hermano, ¿verdad? Por eso le digo, ponga al Señor en el lugar que le corresponda, ¿verdad? Antes de ir a hablarle a alguien del Señor, primero usted repase quién es Dios, ¿verdad? Recuerda algunos de sus atributos, ¿verdad? Y preséntelo como algo que, como alguien que se distingue por sobre todo nombre, ¿verdad? Entonces se trata de la gran oportunidad que tiene el ser humano de recibir perdón de sus pecados y de acceder a este regalo de la vida eterna, ¿verdad? Que es el regalo que proviene del Señor. Predicarle a alguien sin llevarlo al mensaje del arrepentimiento como una de las bases del inicio de la vida cristiana puede ser un grave y fatal error. Un grave y fatal error. El día que el Señor venga, usted espera el día del Señor, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese día que el Señor venga, vamos a imaginarlo, ¿verdad? A las 12 del día, ¿verdad? Vino el Señor. Faltan 8 minutos. Y vino el Señor, ¿verdad? En un parpadear, así rápido, ¿verdad? Pum, estamos con el Señor, ¿verdad? Y usted ya gozoso, ¿verdad? Cuerpo glorificado, ¿verdad? No hay lumbago, no hay dolor, no hay nada, ¿verdad? Y aleluya, ¿verdad? Eternidad. Pero en la tierra van a haber personas que van a quedar, ¿verdad? Ahora, en el contexto a lo mejor de nuestras congregaciones, de nuestros hermanos que nosotros conocemos la fe, muchos van a quedar. ¿Sabían ustedes eso? No se van a ir, ¿verdad? Probablemente van a tomar el celular, ¿verdad? Lo primero que van a hacer, ¿verdad? Y preguntar en el WhatsApp, ¿hay alguien ahí, verdad? ¿Hay alguien ahí, verdad? Y probablemente existan respuestas. Sí. No sé, estoy en shock, ¿verdad? No sé qué voy a hacer. Es lo que nos dijeron toda la vida. Pero yo pensé que éramos cristianos, yo pensé que éramos del Señor. No es que yo esté cuestionando esta es una realidad a nivel general, ¿eh? No es así. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas personas pueden llenar iglesias sin haber pasado por esto tan importante que el apóstol Pedro está llamando a esas multitudes, ¿verdad? A esos hombres que estaban escuchando, que es el arrepentimiento, ¿verdad? Como base del inicio, ¿verdad? De la vida cristiana. Entonces puede ser un grave y fatal error. Porque hoy día mucha gente piensa que va al cielo, pero el día que mueran se encontrarán con una ardiente sorpresa. Y que es eterna, hermano, no hay ninguna posibilidad. Por eso es importante que tú te preocupes de qué cosa, de tu salvación. No estés pensando ahora así como, ay, lo voy a predicar a la tía para que se asegure. No, no, no. Preocúpate primero de ti, ¿verdad? Que tú realmente tengas eso. Ahora, el Espíritu de Dios te da a ti, como cristiano, dice la Biblia que te da la seguridad de la salvación, ¿verdad? Entonces, si hoy día tú tienes dudas, así como, ¿será? ¿Cómo saberlo, verdad? Es importante que prestes atención a este mensaje, ¿verdad? Es muy importante. Porque, mira, faltan 5 minutos. La chuntara yo, mira. Pero yo realmente espero la venida del Señor, obviamente. Quiero que mi familia, gente que aún no conoce del Señor, le conozca, ¿verdad? Pero más anhelo estar con el Señor, ¿verdad? Yo sé que el Señor nos va a dar ahí una mente glorificada para poder aceptar esa terrible realidad. Pero hoy día es el momento, la hora, el minuto, el segundo para poder
tomar esta gran e importante decisión. Así que yo les pido, hermano, que preste atención en esto. No sé si el hermano Pedro me podrá ayudar con un pedacito de papel de Conforal. Tengo como alergia. Entonces, predicarle a alguien sin llevarlo al mensaje del arrepentimiento es como darle una pastilla, gracias hermano, como darle una pastillita que no tiene un placebo, ¿verdad? ¿Sabes lo que es un placebo, no? Que es como como que no, un dulce, ¿verdad? A alguien que necesita realmente un medicamento, ¿verdad? Para sanar su enfermedad. Entonces, cuidado. El mensaje del arrepentimiento entonces es muy importante, ¿verdad? No podemos olvidar, no podemos saltar esa parte de llevar a la persona al arrepentimiento, ¿verdad? No puedes cambiar eso, no puedes omitir eso, ¿verdad? No puedes diluirlo, ¿verdad? Hay culpables que necesitan ser perdonados. Hay un culpable, en este caso, que es la persona que tú le estás hablando, que necesita ser perdonado y necesita también reconocer su falta, ¿verdad? Y demostrarlo luego con sus hechos. Son fases, ¿verdad? Pero todo eso parte con el reconocimiento de que soy un pecador. Punto número uno, ¿verdad? Entonces todo el panorama bíblico nos demuestra el interés de parte del Señor en que el hombre comprenda que necesita arrepentimiento en su vida. Y no solamente en el Nuevo Testamento, sino que en todo el panorama bíblico. ¿Sabes lo que es un panorama, no? Panorámico. ¿Verdad? Vámonos a Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 4. Y aquí vamos a ver cómo desde aquellos tiempos ya se viene anunciando la necesidad de que el hombre se arrepienta. Dice Jeremías 8, 4 y 5. Le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, ¿sí o no? ¿Se ha caído alguna vez usted? ¿Y qué es lo que hace usted? Lo primero que hace es, y la gente le dice, no se pare todavía, bueno, lo primero que uno hace es, y acá hace una pregunta, ¿verdad? Utiliza esta figura retórica, ¿verdad? Un poco irónico, como aprendíamos el día martes, ¿verdad? El que cae no se levanta. Ahora, el que se desvía no vuelve al camino. ¿No hace usted eso cuando se pierde, cuando va manejando, ¿verdad? Son preguntas, son respuestas lógicas, ¿verdad? Versículo 5. ¿Por qué dice, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Hace la pregunta, ¿verdad? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿Qué se entiende usted con eso? ¿Qué entiende usted con eso? Está hablando de no se han querido arrepentir. Arrepentimiento, ¿verdad? Y eso, créame que esto fue escrito en los tiempos de Jeremías, pero esto hasta el día de hoy sigue siendo una triste realidad. Aún ese pueblo no se arrepiente, pero un día, con un duro trato en el tiempo de la tribulación, lo van a comprender. Si usted pensó que el holocausto, ¿se recuerda el holocausto, no? Con Hitler, donde fueron masacrados muchísimas personas, judíos, ¿verdad? Principalmente. Fue algo terrible. Hoy día se hace memoria y es, no sé, yo no soy capaz de ver ese tipo de reportajes porque es muy fuerte lo que ahí se vive. Pero lo que va a vivir lamentablemente el pueblo judío durante la tribulación no va a tener comparación, porque va a ser el mismo Satanás con todo su odio, ¿verdad? Yendo en contra del pueblo de Dios para evitar como sea, engañándolos, ¿verdad? Luego cuando se den cuenta del engaño, ya literalmente destruyéndolos, ¿verdad? Y va a llegar un momento en que todas las naciones, ¿verdad? Incluyendo los chinos, el anticristo, todos, ¿verdad? Todas las naciones irán en contra del pueblo de Israel, en una gran guerra, ¿verdad? Mundial, todos, ¿verdad? Contra ellos. Imagínense, ¿sabe usted lo que significa que vengan todos los países de todo el mundo a bombardear Chile? Israel es pequeñito, ¿no? Y ahí se cumple el salmo cuando dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del cielo, ¿verdad? Porque ahí se producirá la segunda venida del Señor, que es distinto al arrebatamiento que nosotros esperamos, ¿verdad? Y el Señor, aquellos que confesaron
que reconocen que Jesucristo es el Señor, serán librados, ¿verdad? En donde el Señor los librará de ese ataque. Pero es tremendo, ¿no? Lo que viene es tremendo. Veamos si la Biblia sigue hablándonos acerca del arrepentimiento. Ezequiel capítulo 14, 6. Acompáñenme ahí. Ezequiel, otro profeta. 14, 6. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor. ¿Qué dice? Convertíos y volveos de vuestros ídolos, ¿verdad? Pecado. Y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Convertíos y volveos. Esto es arrepentimiento, ¿verdad? Arrepiéntanse, vuélvanse, ¿verdad? Eso es, la palabra vuélvanse es un hebraísmo que se entiende que es conviértanse, ¿verdad? Arrepiéntanse de sus pecados. Entonces Dios trató de múltiples maneras con su pueblo Israel para llevarlos al arrepentimiento. Hay muchos pasajes, recuerden que desde el principio, ¿verdad? Ellos vienen pasando situaciones en los tiempos que estuvieron esclavos, ya sea en Egipto o en Babilonia, en distintos lugares, situaciones, el pueblo viene siendo oprimido una y otra vez. Y el Señor trató de muchas formas con ellos, pero el corazón es duro, ¿verdad? Y lo que el Señor quiere es llevarlos al arrepentimiento. Imagínate un hijo rebelde, piensa tú en tu hijo, que a lo mejor es un buen hijo, ¿verdad? Pero imagínate que tu hijo es rebelde y tú lo estás confrontando con lo malo que está haciendo y tu hijo no quiere recapacitar, ¿verdad? Y tú en tu corazón te dueles porque sabes que eso está mal, ¿verdad? Estamos hablando de cualquier situación cotidiana y finalmente tienes que castigarlo con el dolor de tu alma para que no le vas a regalar un PlayStation si está mal, ¿verdad? Te pones duro, ¿verdad? Y yo creo que nos duele más a los papás, ¿o no? Nos duele la corrección, duele más a uno que al niño o al joven. Pero tú en el fondo del corazón solamente estás esperando de que tu hijo se arrepienta, reflexione y poder abrazarlo, ¿verdad? Y poder reunirte con tu hijo. Yo muchas veces converso con ustedes, ¿verdad? Cuando les toca vivir situaciones con sus hijos y estamos orando, ¿verdad? Con los hijos ahí en rebeldía, pero ya cuando llega el momento en que el Señor toca el corazón, ¿verdad? Uno agradece, ¿verdad? Al Señor porque ha tenido misericordia y esa misericordia alcanzó a tus hijos, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿verdad? Y no es que tú perdiste el amor por tus hijos, pero se entiende la condición de padre, ¿no? En relación a la corrección. Bueno, en ese contexto ha estado Dios con el pueblo rebelde de hoy día de Israel y con muchos cristianos también, muchos creyentes. Entonces, de muchas formas, el Señor ha tratado de manera con este pueblo, ¿verdad? De Israel, para tratar de llevarlos al arrepentimiento. Y el siguiente pasaje que está en Segunda de Reyes 17:13, Segunda de Reyes 17:13, en este pasaje se hace un resumen de todas estas veces que el Señor ha querido llevar al arrepentimiento al pueblo. Segunda de Reyes 17:13 dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá. Todo esto es lo mismo, ¿verdad? Israel y Judá, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, no estamos hablando de lo que usted conoce hoy día por este término, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Hay palabra de Dios, hay ordenanza de Dios, hay una ley que no estaban cumpliendo. Hay palabra de Dios vigente para nosotros que no estamos haciendo, no somos hacedores, a veces somos solamente oidores. Pero Dios quiere que tú seas un hacedor, porque hacedor incluye haber oído, obedecido y hecho, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere de tu vida. Entonces te das cuenta que el mensaje del arrepentimiento viene desde tiempos antiguos. La misión del profeta en la antigüedad era muy clara. ¿Se recuerda que yo se los enseñé alguna vez? ¿Cuál era la misión del profeta? Denunciar el pecado del pueblo, ¿verdad? También era el encargado de decir el juicio de Dios. Cuando el profeta a veces subía en unas torres altas en la ciudad y se abría esa ventanilla, ¿verdad? Y se paraba el profeta, que eran hombres. No crean ustedes que el profeta andaba así como
casi volando en jet privado. No, el profeta era un hombre que Dios había levantado y que se reconocía que por él hablaba Dios. Y de pronto cuando ese hombre subía al lugar alto, ¿verdad? Se abría a lo mejor la ventana, qué sé yo, y el profeta decía, así dice Jehová. Y lo que venía, el mensaje del profeta no era, serán ustedes bendecidos y les daré mucho trabajo, y los que eran administrativos ahora van a ser gerentes, y los que eran pobres ahora van a ser ricos, como el mensaje que hoy día se le da a toda la gente, ¿verdad? Yo cuando escucho eso en las iglesias digo, o sea que no van a existir más pobres, no vamos a tener, o sea, todo es perfecto, ¿verdad? Pero cuando el verdadero profeta de Dios salía a dar el mensaje, así dice Jehová, la gente sabía que lo que venía era, es como cuando la mamá o el papá dice, a ver, ¿verdad? Se aburrió. Yo nunca me enojo con los niños, ¿eh? Tengo harta paciencia, pero cuando yo me enojo, ¿verdad? Los niños se les deforma la cara, así como no sé, porque seguramente lo saca de sus parámetros, ¿verdad? Entonces el profeta cuando se enojaba producía eso. Así dice Jehová, y estaba encargado de denunciar el pecado del pueblo. A veces así, oye, tú haces esto. ¿Se recuerda con un personaje muy importante que un profeta se levanta y lo confronta? ¿Quién era? David. ¿Y cómo era el profeta? Natán. Le dice, ¿verdad? Le cuenta una historia de una ovejita, ¿verdad? De una persona que se apoderó de la única oveja. Ese hombre tiene que morir, dice David, ¿verdad? Y el profeta le dice, ajá, ese hombre eres tú, le dice, ¿verdad? Y lo confronta con su pecado, ¿verdad? Al rey, ¿eh? Al rey, corriendo el riesgo de el profeta. Entonces, el profeta tenía esta facultad dada por Dios y esta labor de denunciar el pecado. Ahora usted no se crea profeta, ¿verdad? Mejor usted sea profeta en su propia vida y denuncie sus propios pecados, porque hay gente que anda como puro denunciando que la que de allá es chismosa, que la de allá no sé qué. Había una hermana en una iglesia que nosotros estábamos que le andaba viendo todos los demonios a la gente, ¿verdad? Y tenía así como un listado, hermano Luis, 8 demonios. A ver, y le decía al pastor, ¿verdad? ¿Qué pastor inmaduro prestaba atención? Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Usted mejor preocúpese de sus demonios. Nosotros no creemos que los cristianos verdaderos puedan ser poseídos, ¿verdad? Eso tiene que usted estudiarlo. Hay una muy buena enseñanza del pastor Chuy que habla acerca de eso, ¿verdad? Pero de que existen las posesiones, sí que existen, ¿verdad? Pero para que lo estudie, ahí le dejo la tarea. Entonces, el profeta era el encargado de denunciar el pecado del pueblo y de traer el juicio de Dios sobre ese pueblo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente la nación se negó a considerar estas confrontaciones y estas advertencias, y en paga de esto cosecharon también destrucción y cautiverio a lo largo de toda la historia. Es cosa que usted lea la historia y se va a dar cuenta cómo el pueblo de Israel ha venido de mal en peor, a pesar de ser muy próspero. A pesar de tener la bendición de Dios, no han podido disfrutar de todo lo que Dios podría darle, solamente por el corazón endurecido. Ahora, en el Nuevo Testamento, porque lo que hablábamos era el Antiguo, pero en el Nuevo Testamento el mensaje no cambia. Sigue siendo el llamado al arrepentimiento, y lo que vemos en el pórtico de Salomón con Pedro a esa multitud es un mensaje que viene desde la antigüedad y que desde los principios, ¿verdad? Antes incluso del nacimiento de Jesús, ya se venía anunciando este mensaje del arrepentimiento. Entonces no cambia, sigue siendo el llamado a el constante arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 1, Mateo 3, 1 y 2. Mateo 3, 1 y 2. Dice acá, probablemente usted ya lo haya escuchado, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, ¿verdad? Que no es el mismo que el apóstol. Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué era lo que él decía? Vengan a Jesús para que Jesús les dé trabajo, casa, pololo, esposo, esposa. No, ¿verdad? Era arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Qué pesimista, qué mala frase. Poco comercial, ¿verdad? No es atractivo, ¿verdad? Imagínense, pasa por afuera de su casa un megáfono. Vecinos y vecinas, arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse, son todos unos pecadores. El juicio vendrá. Venga este domingo a la iglesia. No, ¿qué van a ir, verdad? Pero el mensaje de Juan el Bautista era: arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque estaba anunciando que venía ya, estaba el ministerio público del Señor a punto de iniciarse, ¿verdad? Ya estaba Jesús en esta tierra. Arrepentíos. Luego veamos a Jesús en Mateo capítulo 4. Avance una hojita más adelante. Mateo 4, versículo 17. Dice que acá empezó Jesús a predicar. ¿Cómo se llamó la primera predicación del Señor Jesús? Veamos, ¿cuál sería? Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el mismo Jesús tuvo a bien definir que lo primero que él iba a predicarle a esas multitudes era el mensaje del... ¿Por qué cree usted que era el mensaje del arrepentimiento? Porque es la base. Porque es la base. A partir de ahí construye, porque el arrepentimiento es un golpe al corazón duro. Y de ahí ya el Señor puede comenzar a poner esa semilla de la palabra del Señor. Pero si tú sigues escuchando la parábola, no sé, la historia del hijo pródigo, la parábola de no sé qué, estudias Hechos de los Apóstoles, pero resulta que nunca te has arrepentido, ¿cómo entonces Dios va a poder llegar a que esa palabra llegue a tu vida? Nunca, jamás. Vas a seguir pensando que qué bonita palabra, qué buena, me gustó. El mundo tiene que cambiar. La iglesia tiene que cambiar. Pero el mensaje es para ti y para mí. Te tiene que confrontar, ¿verdad? Si no te confronta esto y no estás ahí como pensándola, ¿verdad? Entonces esta palabra todavía no llega al corazón porque está duro. Tiene una coraza, ¿verdad? Que necesita ser quebrantada. Entonces los apóstoles entienden que el mensaje previo a Jesús era el arrepentimiento, ya por los profetas, por Juan el Bautista, en los tiempos de Jesús era el arrepentimiento. Entonces los apóstoles, que conocían y obedecían a Jesús, deciden que este es el legado que ellos deben dejar para la iglesia naciente, ¿verdad? Entonces hacen un llamado fuerte de parte del Padre, es un llamado al arrepentimiento de esas generaciones. Hechos capítulo 2, versículo 38, que lo leímos nosotros, ¿verdad? Estamos en el versículo 3, pero ya lo habíamos leído. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Se recuerda cuando habían hablado en lenguas y se burlaron, los confrontó Pedro, y finalmente les dice: arrepiéntanse y bautícense. El bautismo es una muestra pública de que estás arrepentido, ¿verdad? Aunque te dé vergüenza, ¿verdad? Pero ahí vas, ¿verdad? Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El regalo. Don significa el regalo. O sea, si te arrepientes, ¿verdad? Verdaderamente, ¿qué es lo que viene a tu vida? El regalo del Espíritu Santo. Y no es que tú tengas así que hacer algo, no. Vas a recibir en tu vida el regalo del Espíritu, y el Espíritu Santo te va a comenzar a guiar en tu vida. ¿En serio que sí? Y aunque nunca a lo mejor hablaste en lenguas en tu vida, tienes el Espíritu Santo, ¿no? ¿O tiene que hablar en lengua para tener? La fe verdadera. Y el arrepentimiento es la demostración de que comprendiste esa palabra del Señor. Entonces estamos... vamos a ir a Hechos, capítulo 26, 19. Y aquí tenemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Ante Agripa, ¿verdad? Respondiendo. Y dice acá en el 26:19 de Hechos: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, que eran ciudades, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que no eran judíos, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
O sea, vemos acá al apóstol que sigue anunciando el mismo mensaje. Entonces, si desde los profetas hasta Jesús, pasando por los apóstoles, anunciaron primeramente este mensaje del arrepentimiento, la pregunta es, ¿por qué nosotros debiésemos partir por otra cosa hoy día compartiéndole el evangelio a la gente? ¿Cuál es la razón? ¿Habrá alguna razón? ¿Sabe cuál es la razón? Porque somos temerosos, ¿verdad? Porque a veces queremos ser demasiado prudentes y a veces siendo demasiado prudentes metemos la pata, ¿verdad? Pero a veces también somos desubicados, que ese es otro tema, ¿verdad? Pero tenemos que ser valientes, ¿verdad? No te preocupes si es el Espíritu Santo el que va a quebrantar ese corazón. Esa persona, si lo entiende, te va a abrazar y te va a agradecer y te va a recordar toda su vida porque fuiste la persona que le compartió esa palabra. ¿Qué prefieres, eso? ¿O prefieres que esa persona, cuando esté en el infierno, diga, ¿por qué el hermano o la hermana tanto, que iba tanto a la iglesia, que ahora está en el cielo porque se lo llevó el Señor en el arrebatamiento, nunca me compartió eso? ¿Verdad? En medio de todo este dolor que ahora vivo eternamente, porque en el infierno no hay esperanza. ¿Quieres que te recuerde así esa persona por la eternidad? ¿O que esté contigo por la eternidad disfrutando de las cosas del Señor? Claro, ¿verdad? Mira, piensa eso. Piensa eso. Entonces, ¿por qué para ustedes o para todos nosotros es tan fácil compartir los buenos datos de la vida, ¿verdad? El que está vendiendo con descuento, que en tal lugar están dando 2 aceites por 1. ¿Por qué eso para nosotros hasta lo publicamos, lo compartimos, lo reenviamos, ¿verdad? Hasta que el WhatsApp te dice, no lo reenvíe más porque ya lo reenvió mucho, ¿verdad? No se puede. Pero nos cuesta tanto compartir esta buena noticia de esperanza, gratuita más encima. Si no tienes que pagar nada, ¿verdad? El Señor pagó todo el precio. Entonces, es porque no entendemos, porque todavía, a pesar de que somos salvos, todavía no comprendemos este misterio, ¿verdad? De la salvación. Entonces, estas reflexiones de venir a la casa del Señor y pensar en esto nos ayudan a comprender un poquito más, ¿verdad? Tú deberías salir un poco más animado en este día para compartir el verdadero evangelio. Mira, te voy a pedir que, si quieres, cierras tus ojos, mira para abajo como tú quieras, pero piensa en la gente que está a tu alrededor, que aún no conoce del Señor. Te apuesto que vas a tener muchas personas ahí en tu mente en este momento. Piensa. Ahí te doy un minutito. Más de una, ¿no? ¿Sí? ¿Más de dos? ¿Sí? Bueno, hay trabajo, ¿verdad? Tienes trabajo. Entonces, es importante que lo hagas porque ellos necesitan de Jesús. Ellos necesitan que tú te animes y que les cuentes lo que tú sabes. Tu boca, ahora sí puedo decir, como alguien dijo por ahí que yo no estaba muy de acuerdo, ¿verdad? Pero realmente en tu boca hay un milagro, ¿verdad? Que es la salvación del Señor, que tú lo proclames, ¿verdad? Que le compartas, que te animes, ¿verdad? Ya no le hables tanto del fútbol, ya no le hables tanto de la cocina, de los datos, de no sé qué, de la cosa. Háblale del Señor, ¿verdad? Porque no sabemos el día en que esas personas puedan partir. Entonces, compárteles del Señor, ¿verdad? Haz una buena inversión, compárteles del Señor. Es el mejor regalo que tú le puedes dar. Y dile, ¿sabes qué? Eh, Tengo algo tan valioso, quiero compartirte, quiero que sepas de esto que para mí es pero tremendamente valioso. Así que juntémonos, te voy a ver, ven a mi casa, juntémonos, ¿verdad? Y conversemos. Y va a llegar, ¿verdad? ¿Así? ¿Qué cosa? No, te quiero contar, ¿verdad? Pero tienes que prepararte también, ¿verdad? Por eso es importante estudiar la Biblia, para que sepas qué es lo que es, ¿verdad? Y ahí tú le puedes hablar a esa persona, mira, hace mucho tiempo mi vida no tenía sentido. Y le comienzas a hablar de lo que el Señor ha hecho en tu vida.
tu propio testimonio. Y eso obviamente lo vas llevando a la palabra, ¿verdad? Y cítale la palabra de manera que lo comprenda, ¿verdad? No le cites palabras porque la concupiscencia de tu corazón, no va a entender nada, ¿verdad? La ¿qué? No, ¿verdad? Háblale con tus palabras, ¿verdad? Usa un lenguaje sencillo. Y háblale de que Cristo murió por él, ¿verdad? Y quiere perdonar sus pecados. Y que es necesario que le reconozca, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar que le has dado a Dios durante toda tu vida? A lo mejor solamente lo recuerdas para la Navidad, y si es que para la Semana Santa, porque piensas que comiendo pescado así lo conmemoras, ¿verdad? Lo cual es casi ofensivo, ¿no? Te recordamos comiendo pescado. Entonces, puedes llevar a la persona y el Espíritu Santo, yo no te puedo decir así como este es el guión, este es el speech. Deja que el Señor te guíe, pero mira, da el paso. Yo lo que te puedo decir es, da el paso. A veces yo no he querido ir por mi voluntad. A veces ni siquiera he sabido ni he estado en el mejor momento de mi vida para poder compartir del Señor. Y he tenido que ir por situaciones, ¿verdad? Y el Señor me ha sorprendido, ¿verdad? Y hasta sale uno más convertido, ¿verdad? Por lo que ve ahí en ese momento. Y la recomendación que te puedo hacer es pedirle a esa persona que apague su teléfono, ¿verdad? Que lo ponga en silencio, porque vas a ver cómo todo, ¿verdad? Absolutamente todo va a ser una lucha espiritual que se va a ver manifestada en esas situaciones, ¿verdad? Porque va a haber mucha distracción, ¿verdad? Va a venir la señora que nunca vino a su casa. ¡Aló! Una vez era demasiado, ¿verdad? Y yo ya les dije, ¿sabe qué? Descolguemos el teléfono. Y decía la señora, y eso sirvió, ¿eh? Fíjate que Satanás es tan... Porque ella dijo, me está llamando, no me llama hace como 5 años. Dijo, oye, sí, te llamo al tiro, te llamo al tiro. Qué increíble, me está llamando. Y bueno, le dije, porque te quieren distraer. Hábleme, me decía, ¿verdad? Y recibió al Señor, ¿verdad? Pero hay una lucha, entonces preocúpate de esas cosas, ¿verdad? Atentos, ¿verdad? Ok, entonces estamos hablando del arrepentimiento, porque es lo que Pedro utilizó para hablarles del Señor. ¿Qué es lo que es arrepentimiento? Escuche la serie del pastor Chuy, Verdaderos Discípulos, ahí habla del verdadero arrepentimiento. Y en el griego es la palabra metanoia, ¿verdad? Metanoia. Experimentar una metanoia, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que es una metanoia? ¿Verdad? Hay una palabra que se llama metamorfosis, ¿verdad? ¿Sabes lo que es la metamorfosis, verdad? Es la transformación que tiene, por ejemplo, un gusano en una mariposa. Feo, en algo bonito. Entonces, la metanoia o el arrepentimiento nos habla también de un cambio, pero es un cambio de la mente. Meta significa después, ¿verdad? Cuando tú llegas a la meta, después, ¿verdad? Y noío o noía tiene que ver con entendimiento, mente, entender. Entonces, la metanoia, el arrepentimiento, tiene que ver con entender. Después de entender, tú no te puedes arrepentir si no has entendido. ¿Cómo te vas a arrepentir de tus pecados si tú no sabes o no entiendes o no distingues en tu vida cuáles son tus áreas en las cuales estás pecando? Por lo tanto, para que exista la verdadera metanoia, el verdadero arrepentimiento, tú tienes que primero ser convencido de tu pecado, y eso lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando la persona entiende, se produce un cambio de mente, una metanoia, ¿verdad? Un cambio de opinión, ¿verdad? Completo. La persona puede haber, en la mañana, como les digo muchas veces, puede haber pensado que, no sé, el aborto era bueno, por ejemplo. Ya, y lo defiende, todo eso. Se produce, el Señor quebranta su corazón, se entera de lo que el Señor dice en relación a esto, hay un cambio de mente, hay un arrepentimiento por haber faltado al Señor, y en el acto esa persona ya dice, no, lo que yo en la mañana pensaba, ahora ya no lo pienso, ¿verdad? Hay un cambio de mente, en algunos casos es radical, en algunos casos es más progresivo, pero lo importante es que esa persona tiene que experimentar entender, ¿verdad? Acá no somos robots, usted tiene que comprender. Yo espero que todos los que estamos aquí
sea algo completamente en su... No, yo no creo que alguien, su mamá o su papá o su esposo o su esposa le puso la metralla y le dijo, mira, si no vas a hacer no vamos a la iglesia, te voy a matar. No, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, entonces venimos de manera voluntaria, ¿verdad? Porque queremos escuchar al Señor. Usted tiene toda la libertad de pararse e irse, ¿verdad? Pero el hermano Pedro tiene las llaves. Porque la Biblia dice que a Pedro le dieron las llaves. Ahí está en la puerta el hermano. A ver si lo deja entrar. O salir. Bueno, entonces necesitamos este cambio de mente. Se produce un cambio de opinión, un cambio de propósitos también en tu vida, ¿verdad? Arrepentimiento es más que una decisión intelectual incluso, porque es un cambio de tu forma de pensar, tu mentalidad, ¿verdad? Y eso se traduce ya en tu conducta, ¿verdad? Porque ahí el ladrón puede no robar cuando no lo están mirando. Porque una cosa es robar cuando te miran y otra cosa es robar cuando no te miran y tienes la oportunidad. Entonces hay un cambio en lo íntegro del corazón, ¿verdad? Entonces este arrepentimiento es lo que se produce en el corazón del creyente cuando comprende que ha faltado delante del Señor. Y hay un corazón contrito. Contrito significa que está dolido, ¿verdad?, por haberle faltado a Dios. Por eso dice el Señor en los Salmos que al corazón contrito y humillado el Señor no lo menosprecia, ¿verdad? Puede haber sido el peor pecado de su vida, pero si hay un corazón contrito, dolido por lo que hizo, humillado, el Señor lo considera y Él hará una obra en la vida de esa persona. ¿Cómo? ¿De qué forma? El Señor sabe. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo de arrepentimiento en la palabra del Señor. Mateo capítulo 21, versículo 28. Mateo 21, 28. Ahí nos habla de la parábola de los dos hijos, ¿verdad? Y esto es un ejemplo de arrepentimiento genuino, ¿verdad? Fíjese. Mateo 21, 28 dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. ¿Cuántos hijos tenía ese hombre? Dos hijos. Y acercándose, el primer hijo le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Bueno, usted póngale el trabajo que sea, ¿verdad? Hijo, ven a trabajar a mi viña. Y respondiendo él, el hijo, le dijo, no quiero. O sea, lo invitó a trabajar y el hijo le dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. O sea, ese niño pensó, ese hijo pensó, dijo, qué mala respuesta la que le dé mi papá, ¿verdad? Está viejo, está gordo. Yo no soy el personaje, por si acaso. Y dice que reflexionó, ¿verdad? Y se dio cuenta que estaba mal y después fue. Eso dice, ¿verdad? Dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Hubo un arrepentimiento genuino, ¿no? ¿Por qué? Porque lo demostró, fue. Y acercándose el otro hijo, porque tenía dos hijos, le dijo de la misma manera, ¿verdad? O sea, le dijo, ven a trabajar conmigo a mi viña. Y respondiendo él le dijo, el hijo le dijo a su papá, sí, señor, voy. Y no fue. Entonces acá hace la pregunta en el versículo 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mira, fuerte eso, ¿no? Los publicanos eran los religiosos y las rameras, bueno, usted sabe, ¿verdad? Eran mujeres que tenían un comportamiento no moralmente no bueno, ¿verdad? Prostitutas. Entonces, les dice a los discípulos que ellas y los religiosos iban primero. Pero ¿cómo, verdad? Entonces dice, ¿dónde quedé yo? De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no creísteis. Le dice a los publicanos. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creer. Está hablando de un verdadero arrepentimiento que está basado en hechos. Es fácil decir, sí, me arrepiento. Sí, voy a ir.
y si no vas, no era cierto. ¿Sí o no? Que tu sí sea sí. O sea, si tú le dices al Señor algo, hazlo. O mejor no le digas, ¿verdad? No seamos apresurados. Aprendamos también de Pedro, que muchas veces le dijo al Señor, nunca te negaría, nunca haría. Cuidado, es mejor hacer cosas y no comprometerse, ¿verdad? Un consejo bastante sabio para aplicarlo en general, no solamente en estos aspectos. Entonces, la aflicción por el pecado, ¿has tenido alguna vez una aflicción en tu vida producto del pecado? Bueno, la aflicción por el pecado puede llevar a una persona al arrepentimiento. Probablemente ahí estamos la mayoría, ¿verdad? Que hemos venido en una condición, ahí en una dificultad delante del Señor. Entonces, la aflicción por el pecado puede llevar a una persona al arrepentimiento. Y el apóstol Pablo lo describe así. Acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9 al 10. 2 de Corintios, capítulo 7, 9. Trate de discernir o de entender dónde aquí aparece el concepto de arrepentimiento. Ok, dijimos que la aflicción del pecado puede llevar a una persona a arrepentirse. Dice, pero ahora estoy contento, porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran. O sea, si dice que estaba contento es porque estaba triste. Y esa tristeza hizo que ustedes cambiaran. O sea, el cambio habla de un arrepentimiento. O sea, que se arrepintiesen, que se volviesen a los caminos del Señor, ¿verdad? Y que le pidieran perdón a Dios. Arrepentimiento, ¿no? En realidad, Dios así lo quiso. Está hablando de la tristeza, del momento difícil que les tocó vivir. Por eso, no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Versículo 10. Cuando Dios los ponga tristes, estoy leyendo la tele, por si acaso, no sé si está, puede ser otra versión, perdón los hermanos de multimedia. Dice, pero cuando Dios los ponga triste, habla de la tribulación, de la prueba, ¿verdad? No lo lamenten, pues esa tristeza, esa prueba, esa dificultad, traerá a ustedes cambios, ¿verdad? Arrepentimiento. Y que pidan perdón y se salven por la tristeza provocada por la dificultad de este mundo que los puede matar. Entonces, la aflicción, los problemas, te llevan al arrepentimiento. ¿Lo ha vivido alguna vez usted o no? ¿Sí? ¿Ha vivido un momento difícil en su vida que lo ha llevado a arrepentirse? ¿Sí? A veces también te puedes alejar, puedes ser salvo, puedes ser un cristiano, y por ahí te deslizaste, ¿verdad? Y te fuiste para Egipto, ¿verdad? Y ahí andabas en Egipto, ¿verdad? Y pecando, ¿verdad? Y luego el Señor te manda una prueba, permite la herida. Me recuerda esto también a la oveja. ¿Cómo se llamaba esa oveja? Perniquebrada, ¿verdad? Que el Señor permite esa para luego sanarla, ¿verdad? Y el Señor permite la aflicción para que recapacites. Y recapacitas ahí, ya luego estás medio, pero ya por lo menos estás recapacitado, arrepentido, pero vas a llevar ese dolorcito que el Señor te va a ayudar a sanar, pero es necesario. Ahora, ¿podemos evitarlo o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos evitar la prueba o el arrepentimiento producto de la aflicción? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Podemos? Sí, podemos hacerlo, podemos evitarlo. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque la prueba viene cuando nos equivocamos, somos porfiados, se nos endurece el corazón, ¿verdad? Y ahí estaba la hermana en una iglesia que le dijo al pastor, pastor, ya no ore más por mí porque yo tengo un buen plan de salud ahora, tengo dinero, ¿verdad? Así que no se preocupe. El pastor le decía que, hermana, estamos orando por tu enfermedad, porque tenía un cáncer. No, pastor, no se preocupe. En buena onda le dijo la hermana, no se preocupe, pastor, sí, mire, yo tengo dinero y tengo un buen plan de salud. Imagínate. Cuidado con esas cosas, ¿verdad? Bueno, la aflicción te puede llevar al arrepentimiento. Si no, el corazón se va a comenzar a endurecer cada vez más. Entonces, para evitar confusiones, es importante mencionar que existe un arrepentimiento que es genuino, que va acompañado de un cambio en el pensamiento, ¿verdad? Y por ende,
cambios que son concretos en tu vida. ¿Sí o no? O sea, si tú estás en desorden y llega este entendimiento a tu corazón, ¿qué es lo que vas a hacer tú en tu vida? La vas a ordenar. Si estás en un pecado, lo vas a dejar, ¿verdad? Así, radical, ¿verdad? Porque también puedes experimentar el remordimiento en tu corazón producto del pecado, pero no estar arrepentido. Lamentarte, ¿verdad? ¿Se recuerda que yo les di un ejemplo hace un tiempo atrás de una pareja de novios dentro de una iglesia? Es una historia ficticia, pero probablemente real, ¿verdad? Y estos dos parejitas, ¿verdad? Que eran solteros, o sea, perdón, no estaban casados. Ambas parejas quedaron esperando un bebé. Y una de esas parejas experimentó un arrepentimiento que los llevó a reflexionar que habían faltado delante de Dios, ¿verdad? Se deslizaron, pecaron, y eso los llevó a una consecuencia, que era el bebé, que puede ser una bendición, sin duda que sí, pero había una falta delante de Dios. Y ellos reflexionan acerca de eso y se arrepienten. Pero la otra pareja también estaban muy arrepentidos por lo que habían hecho, pero ellos decían, ahora no podremos seguir estudiando, no voy a poder hacer todo lo que quería, ¿cómo lo voy a hacer con este bebé? Ay, ¿qué hacemos, verdad? Estamos completamente arrepentidos. ¿Notó la diferencia, no? Son dos arrepentimientos, ¿verdad? Uno tiene que ver con lo social y otro tiene que ver con lo de Dios. Entonces, esto es para que le demos una vuelta, ¿verdad? Entonces puedes experimentar el remordimiento en tu corazón, producto del pecado, pero no necesariamente estar verdaderamente arrepentido. Puedes pecar y darte cuenta que eso está mal. ¿Sí? ¿Alguna vez te has dado cuenta que tu pecado está mal? Probablemente siempre, ¿verdad? Entonces puedes pecar y darte cuenta que eso está mal y no estar arrepentido. Incluso puedes decir que estás muy arrepentido, pero en realidad no lo estás, ¿verdad? De hecho, ni siquiera estás dispuesto a tomar una decisión en relación a dejar ese pecado, ¿verdad? Te arrepientes porque a lo mejor ahora te está llegando y a lo mejor yo no conozco tu vida, ¿no? Y a lo mejor tú dices, ay Señor, me estás hablando, sí, ya, sí, yo sé que está mal, pero ni siquiera estás dispuesto a hacer absolutamente nada en tu vida, quieres seguir exactamente igual. Un falso arrepentimiento, ¿verdad? La mente nos engaña, dice la Biblia que el corazón es engañoso. Entonces, el solo hecho de entender la bondad y la generosidad de Dios hace a una persona reflexionar y llevarla al arrepentimiento en su corazón producto de la maldad. Cuando tú piensas en la bondad y la misericordia, lo bueno que es Dios con cada uno de nosotros, eso te lleva a una reflexión, ¿verdad? Mira, leamos Romanos capítulo 2, versículo 4. Vamos a tratar de iniciar este estudio con la carta a los Romanos, que es la columna vertebral del Evangelio. Y acá hay mucho que extraer. Romanos 2.4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Son difíciles porque esto fue escrito en un griego muy rico en lenguaje, ¿verdad? Un griego tolomaico, que era el griego que se utilizaba, ¿verdad? Los juristas de aquel tiempo. Entonces, esto hay que leerlo con profundidad, no es tan fácil, ¿verdad? Por eso estudiémoslo después. Pero dice acá que están menospreciando la benignidad. ¿Qué es lo que es benigno? Que es algo que no hay nada malo, ¿verdad? Todo es bueno de parte de Dios. La paciencia, la longanimidad, que es parte también de uno de los atributos del Señor, que es esa sobremisericordia. Por ejemplo, decimos que Dios es misericordioso, pero la longanimidad es una palabra que nos hace entender que hay mayor misericordia sobre la misericordia del Dios misericordioso. ¿Se entiende, no? No sé cómo hasta ahí me llegó, ¿verdad? Y es entonces, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Usted no se siente mal, por ejemplo, cuando ve que usted es un mal esposo. Vamos a tomar a los esposos, ¿verdad? Que somos malos esposos y nuestra esposa es una buena esposa. Ella es buena, ¿verdad? Bondadosa, ¿verdad? Nunca se enoja. Siempre está la esposa, ¿verdad? Con cosas buenas, vamos a imaginarlo así, y tú eres malo, ¿verdad? Y esa bondad de tu esposa
te lleva a ¿qué cosa? Arrepentirte en tu corazón. Se lo mostré con ese ejemplo para que lo entendamos, ¿verdad? Para que sea más fácil para nosotros los maridos entenderlo, ¿verdad? Pero ahora, en el caso del Señor, cuando vemos todo esto de parte del Señor, su bondad, su misericordia, y lo vemos ahí, ¿verdad? Uno dice, Señor, eres tan bueno, ¿verdad? Y soy tan malo contigo, ¿verdad? Soy tan descarado, un desgraciado, ¿verdad? Señor, perdóname, Señor. Me humillo y nos conmovemos, ¿verdad? Yo a veces me he visto ahí llorando solamente por ver ese favor de parte del Señor. Hay una alabanza que cantamos que dice, ¿cómo yo podré pagar tanto amor? ¿Cómo, verdad? Y uno piensa en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y uno dice, ¿cómo, Señor, tan misericordioso? Y esa misericordia me lleva al arrepentimiento en tu vida. Porque un día nos tuvimos que arrepentir de no haber reconocido al Señor como nuestro Dios y recibimos salvación. Pero la vida cristiana es un constante arrepentimiento porque vamos en una vida de ir ordenando nuestros pasos, ¿verdad? ¿O usted ya llegó a su estado de glorificación? ¿No? ¿La hermana Gloria? No, ¿verdad? No tenemos hermana Gloria. Bueno, un saludo a hacerle una Gloria ahí en casa. No, ¿verdad? Constantemente tenemos un proceso de aprender del día a día. Entonces, entendamos esto, ¿verdad? También acá hay un conocimiento de un juicio final. ¿Se recuerdan que Pedro utilizó cuando hablaron en lenguas? Le dice, lo que ustedes están viendo es lo anunciado por el profeta, ¿cómo se llama? Joel, ¿verdad? El profeta Joel, que íbamos a ser llenos todos del Espíritu Santo, ¿verdad? Etcétera. Y inmediatamente les habla del juicio final y los lleva finalmente al arrepentimiento y 3.000 se convierten en ese día. Entonces, en Hechos, capítulo 17, 30 y 31, nos enseña que el conocimiento de que existirá un juicio final también lleva al hombre al arrepentimiento, de alguna u otra forma, por la bondad que leímos en Romanos 2.4 o por el juicio, ¿verdad? Ahora, cuidado con llevar a la gente por el miedo, el evangelio del miedo. No. Porque eso se dio, ¿saben cuándo? En el siglo XVI, ¿verdad? Cuando a la gente le decían que si no pagaba dinero, ¿verdad? No tenían perdón de su alma, la venta de indulgencia, ¿verdad? John Textor, que predicaba ese falso evangelio del miedo y hacían obras de teatro del infierno, ¿verdad? En aquellos tiempos, para que la gente tuviera miedo. Pero hay que entender también, al comprender que hay un Dios soberano, también debemos entender que hay un juicio. Porque la humanidad entera, y probablemente hasta usted mismo puede estar convencido, de que tenemos más que un padre, un abuelo, ¿verdad? El tatita Dios, ¿verdad? Yo veo a mis papás que son, pero con mis hijos los malcrían, ¿verdad? Le dan sus papas fritas, sus cosas, ¿verdad? Y hacen todo, ¿verdad? Como abuelitos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted se recuerda a su abuelita, no? ¿Su abuelita? ¿Sí? Bueno, mi abuelita era así. No le pegué, ¿verdad? Ya basta, Carmen, le decía. Pero a veces tenemos el concepto de que Dios es un abuelo. Y se nos olvida que Él es un padre. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, el conocimiento de que vendrá el juicio de Dios sobre esta humanidad nos lleva a la reflexión. Recuerde que hoy día tenemos a Jesús actuando como nuestro abogado. Abogado tenemos para con Él, Padre, a Jesucristo. Pero un día ese abogado, que es Jesús, será un juez. Y el juez no puede defender a nadie, ¿no? ¿Sí o no, Javi? El juez tiene que... Ahí si necesita asesoría legal, Javi. La jueza. Entonces, el juez no puede, ¿verdad? Él tiene que escuchar las partes y él da una sentencia, un veredicto. Entonces, un día tendremos a Jesús, que hoy día es nuestro abogado, que intercede, ¿verdad?, por nosotros. Él va a ser el juez justo, recto, que su vara de justicia es inquebrantable, nos dice la Biblia. Entonces, el conocimiento del juicio final lleva al hombre al arrepentimiento. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuál es la ignorancia? Esta.
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La ignorancia de la falta del arrepentimiento, de la necesidad de que necesitamos un Salvador. Hay una serie que hicimos, un estudio, no me acuerdo qué es lo que fue, pero en medio de la pandemia, porque pensamos que iban a morir muchas personas, y así parece que fue, hablamos de necesitamos un Salvador, ¿verdad? Hablamos una serie, ahí está por internet, después los hermanos de multimedia la pueden comprender. Ahí está todo el panorama bíblico en relación a la necesidad de tener un Salvador, ¿verdad? Versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vendrá el juicio, el gran juicio del trono blanco que nos relata Apocalipsis, ¿verdad? En donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, pero no todos para alabanza. ¿Se entiende, no? ¿Sí? A veces pensamos cosas raras, pero ahí va a ser el gran juicio, ¿verdad? Bueno, ya estamos casi terminando. Sigamos con esta lectura de Hechos capítulo 3. Versículo 3 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Mira qué interesante, ¿verdad? Nuevamente nuestro actual contexto religioso no nos permite comprender la importancia y la osadía que trae esta frase de borrar nuestros pecados, pero en aquel tiempo la frase de borrar era algo importante porque en los tiempos antiguos los pecados solamente eran tapados, cubiertos, ¿verdad? Por los sacrificios de animales, ahí en el tabernáculo, en el templo. Pero ahora dice borrados vuestros pecados. Entonces, esto es algo que los dejaba perplejos porque podían ser completamente limpios de todo pecado y que sean borrados, ¿verdad? Algo que se enseña en el Antiguo Testamento casi como algo profético. Mire, acompáñeme a Isaías, o no me acompañe, léalo acá en la pantalla, no sé si va a estar. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ahí está. Otra profecía, Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Profecía, ¿verdad? Anunciando todo lo que el Señor iba a hacer y que ya hizo. Sin embargo, la única forma de recibir ese perdón absoluto de los pecados es por medio del Hijo de Dios, ¿verdad? Jesús. Y el apóstol Pedro lo proclamó de la siguiente manera. Leamos acá Hechos 5:31. Dice, a este Dios ha exaltado por su diestra por príncipe y salvador. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Avancemos al capítulo 10, 43 de Hechos. Hechos 10, 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Por eso es importante el nombre de Jesús. Otro texto que describe este favor inmerecido del perdón, ¿verdad?, de los pecados, está en Colosenses, que es lo que cantábamos. Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esto lo dice Colosenses 2:14, ¿verdad? Que el Señor anuló. Había un acta, un veredicto, ¿verdad? Una sentencia. ¿Y qué es lo que hace el Señor? La anuló. O sea, ¿quién puede anular algo así? Es alguien que tiene la autoridad para poder hacerlo. Recuerde que esto había sido... ¿Quién lo había decretado? ¿Quién lo había establecido? Este juicio contra el hombre. ¿Satanás? No. Dios, ¿verdad? Dios, bueno, vemos que Romanos nos dice que estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no teníamos posibilidad. Pero hay alguien que anuló el acta de los decretos que habían contra de nosotros. Es alguien que tiene la autoridad para poder hacerlo. Ese es Jesús, ¿verdad? Que nos era contraria, porque no era un decreto en beneficio, ¿verdad? Nos era contrario, estábamos perdidos, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Dice que la exhibió incluso ante potestades, principados. Es como cuando dice notifíquese, rectifique, no sé, es como exhíbase, ¿verdad? Que anótese, que quede público, ¿verdad? Que he anulado el acta de todos los que invoquen mi santo nombre. Pero todavía está el decreto, ¿ah? Todavía está, no piense que se anuló para siempre. Se anuló para los que hemos creído. Pero escrito está, ¿verdad? Que estamos destituidos. El que no invoca el santo nombre del Señor, aquel que no se arrepienta, tiene una condena ahí, ¿verdad? Que puede ser anulada hoy día mismo incluso en este acto por nuestra fe verdadera, experimentando el arrepentimiento en el corazón. Entonces el resultado de todo esto es lo que Romanos capítulo 8, versículo 8 nos habla. ¿Qué dice Romanos 8:8? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. ¿Le da alegría eso, no? ¿O no? Sí, ¿verdad? No hay ninguna, mire, no hay ninguna condenación. Y usted seguramente está pensando en que yo he sido tan malo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el comprender espiritualmente el significado y la consecuencia eterna del perdón de los pecados solamente trae gozo al corazón del creyente. Por eso yo le digo, si alguien llora cuando recibe a Cristo en su corazón, o si alguien ríe, no importa, es como lo comprendió esa persona, ¿verdad? Pero la salvación trae gozo a tu corazón. Hechos 3:19, ya con esto voy terminando. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Le gusta el refrigerio, no? Tiempos de alegría, buenos tiempos, ¿verdad? Experimentar y vivir el arrepentimiento de nuestros pecados en nuestras vidas nos trae paz, te trae tranquilidad a tu corazón. Puedes incluso morir en paz. Hay gente que no ha podido morir, ¿sabe usted? Hay gente que está ahí luchando y agonizan, ¿verdad? Están ahí y no logran morir, ¿verdad? Pero una vez que experimentan esto que estamos hablando hoy, la persona incluso, ¿verdad? Puede morir en paz, tranquilos, ¿verdad? Tranquilos. Y todo esto trae tranquilidad, paz, esperanza en el Señor. No es para que usted en él me quiero morir. No. Usted viva lo que hoy día le toca vivir. Si usted tiene vida hoy día, vívala con alegría. ¿Verdad que sí? Amén. El juicio vendrá sobre todos los que rechazaron este mensaje de esperanza. Mire, después de lo que Pedro predicó a estos que estaban en el pórtico de Salomón y que muchos rechazaron el mensaje del Señor, vino sobre ellos, vino un juicio, vino el juicio. Y uno de los grandes juicios y más devastadores fue cuando en el año 70 después de Cristo, o sea, pocos años después de todo esto, los romanos saquearon Jerusalén, ¿verdad? El general Tito, ¿verdad? Destruye Jerusalén, destruye el templo, ¿verdad? Y dice la historia que mataron a más de 1 millón de judíos. Las crónicas dicen que la sangre, no creo que haya sido a lo mejor tan así, pero dice que la sangre llegaba hasta los tobillos de la gente. O sea, tú caminabas y había sangre, ¿verdad? Probablemente alguien llegó a un lugar donde la matanza era tan macabra que la sangre ya estaba aposada, ¿verdad? Terrible, ¿no? Nosotros a veces por ahí mataron a 3 por acá, al caballero que lamentablemente lo asesinaron y lo cuartizaron, ¿verdad? Y usted ya eso nos estremece, pero en el año 70 vino la destrucción, y cumpliéndose las profecías del Jesús, ¿verdad? Cuando salieron del templo con sus discípulos, en Mateo 24, por ahí más o menos, y le dice, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra del recién templo inaugurado, ¿verdad? Y esto sucede en el año
70 y hasta el día de hoy ese templo no se ha vuelto a levantar. Y no vamos a entrar en la escatología. Entonces, los oyentes de Pedro pagaron el precio terrible en el tiempo y también en la eternidad por su rechazo a las reiteradas solicitudes del Señor en relación al arrepentirse, ¿verdad? Sin embargo, dice en Romanos 11:2, que no lo lea, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O sea, estamos nosotros. Esto tiene que traerte esperanza, pero también una reflexión en tu vida. ¿Ok? Yo creo que tú puedas pensar un momentito en lo que hemos hablado. ¿Sí? No te vayas tan apresurado. Piensa en el mensaje de hoy. Es un mensaje al verdadero arrepentimiento. Probablemente la gran mayoría lo ha experimentado. A lo mejor alguno hoy día sigue jugando, ¿verdad?, con esto, ¿verdad?, y transforma la gracia del Señor en libertinaje. Probablemente otros aún no han procedido a este arrepentimiento, pero cual sea la situación de cada uno de ustedes, tome la parte que le corresponde. Amén. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, porque este mensaje de Pedro, probablemente él nunca se imaginó que después de 2000 años seguiría siendo vigente y efectivo en nuestras vidas, porque la palabra del Señor es vida. ¿Sí? No importa que haya sido escrita hace miles de años, sigue causando el mismo efecto sobre aquella persona que abre su corazón. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana de domingo, en este día que hemos apartado, Señor, para venir a tu casa. Y Señor, tú nos haces reflexionar acerca del arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento. Señor, te pedimos que nos ayudes en nuestro corazón a poder comprenderlo. Señor, es necesario que podamos comprender el significado de tener un corazón arrepentido delante de ti y que te podamos dar, Señor, también el lugar que te corresponde, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo pueda convencer nuestras vidas del pecado, de nuestra condición delante de tuyo, Señor. Amado Dios, y si alguno de mis hermanos, hermanas, están aquí, Señor, aquellos que nos escuchan en casa, aún tienen dudas en su corazón acerca de su salvación, acerca de esto hermoso que es arrepentirse a tus pies, Señor, yo oro por cada uno de ellos para que lo puedan comprender, para que tu Espíritu Santo los pueda guiar, Señor, y puedan ellos en su corazón decirte, Señor, quiero cambiar mi vida, quiero reconocerte como Señor, como Salvador, y me arrepiento de mis pecados, Señor. Confieso delante de tuyo, Señor, mi maldad. No me seguiré escondiendo, Señor, de ti que todo lo sabes, que antes que las palabras y los pensamientos estén en mi mente, tú ya la conoces. Señor, confieso delante de ti todo pecado y te pido perdón, Señor. Límpiame con tu preciosa sangre y ahora hazme comprender, Señor, lo que significa ser un hijo tuyo. Si tú has hecho esta oración, debes saber que el Señor te ha regalado en este momento también su Espíritu Santo sobre tu vida. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a aquellos que están en este día, Señor, escuchando tu palabra, y ayúdanos, Señor, a experimentar también este arrepentimiento día a día en nuestras vidas, Señor, y también de llevar tu palabra, tu mensaje de arrepentimiento a aquellas personas que aún no te conocen. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendícenos, Señor, a los que estamos acá, a los que están en sus hogares, Señor, a aquellos que escucharán esta palabra algún día, Señor, a través de las redes. Señor, clamamos a ti y descansamos en ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias por Jesús. Amén y amén.